Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a ver acerca de los subgéneros narrativos más antiguos, que son el mito, la leyenda y la epopeya. Recordaremos que con anterioridad ya hemos hablado de que los subgéneros narrativos son aquellos que provienen del género narrativo, es decir, que comparten características en común con el género narrativo. Son como una especie de tipos de géneros narrativos. Estos son 5, que son la epopeya, el mito, la leyenda, el cuento, la novela y la fábula. En esta ocasión únicamente vamos a ver los más antiguos, que son el mito, la leyenda y la epopeya. Comenzamos. Vamos a hablar primero acerca del mito. La palabra mito proviene efectivamente del griego mitos, ¿sí? Que significa relato. Estos mitos van a nacer desde la época más antigua, ¿sí? Van a surgir como producto de las civilizaciones antiguas, de las primeras civilizaciones, que son los griegos, los romanos, los fenicios, etcétera. Ellos van a empezar a hacer varias historias, ¿sí? En las cuales van a pretender explicarse el origen de todas las cosas que estaban en el mundo, el origen del mundo, el origen del universo, el origen de los dioses, el origen de las cosas. Es decir, los mitos van a ser las primeras especulaciones filosóficas. A falta de comprobación científica surge el mito. Los mitos van a tener una esencia totalmente religiosa, porque recordemos que las primeras civilizaciones estaban muy arraigadas a su religiosidad. De hecho, muchas de ellas tenían como sus dirigentes a sacerdotes. Entonces nosotros vamos a empezar a ver que el mito y la religión van a estar muy relacionados. Entonces definiremos al mito como el relato tradicional, porque va de generación en generación, totalmente religioso, que habla acerca de acontecimientos prodigiosos. Recordemos que el paradigma de esa época no es el mismo que el paradigma de esta misma. En esa época, los acontecimientos prodigiosos se referían a hechos naturales y hechos sobrenaturales, como por ejemplo un eclipse, como por ejemplo el día, la noche, etcétera. Estos eran protagonizados generalmente por seres extraordinarios como dioses, semidioses, héroes, ¿sí? Pero también criaturas mitológicas como el cerbero, como el minotauro, como el vampiro, etcétera. Y pues como les digo, buscaban explicar el origen de todas las cosas. Las características más importantes del mito son que este se va a referir a un pasado muy remoto. Estamos hablando de más o menos 2,000 millones de años antes de Cristo. Es producto de una colectividad o un grupo social, y lo más importante, que pertenece a la tradición oral, es decir, que eran relatos que pasaban de generación en generación a través de los abuelos, de los hijos de los abuelos, etcétera. En los mitos principalmente se va a buscar describir la irrupción de lo sagrado, es decir, de los dioses, de los héroes, de los semidioses, o de lo sobrenatural, o sea, las criaturas que no podían ser explicadas. El mito tiene un fuerte sentido simbólico,
Por eso va a ser muy importante que nosotros primero sepamos acerca del simbolismo de cada una de las religiones a las que pertenecen los mitos. Lo más importante del mito es que este va a expresar una cosmovisión, es decir, una visión del mundo de cada una de las culturas que existen, ¿sí? Es decir, la manera en que ellos percibían el mundo a través de los sentidos. Hay diferentes tipos de mitos, entre ellos tenemos los cosmogónicos, que hablan acerca del origen del universo, como los que hablan acerca del sol y de la luna, los mitos antropogónicos, que hablan acerca del origen del hombre, como por ejemplo en el Popol Vuh, tenemos el origen del hombre a partir del maíz, los mitos teogónicos, en donde vemos ejemplos de la literatura griega, ¿sí? Acerca de toda la mitología de la cosmogonía que vemos, por ejemplo, en Hesiodo. Los mitos escatológicos, que hablan más sobre situaciones de misterio o situaciones sobrenaturales, ¿sí? Como por ejemplo de fantasmas o de criaturas diabólicas. Los mitos apocalípticos, que hablan acerca del fin de los tiempos. Los morales, que hablan acerca de la lucha entre el bien y obviamente el mal. Y pues por último los etiológicos, es decir, todos aquellos mitos en los que se busca la causa y la consecuencia. Cuando nosotros queremos hablar de mito, de leyenda y de epopeya, tenemos que hablar de sus personajes. Los personajes de estos tres subgéneros narrativos se les llama personajes arquetípicos. ¿Pero qué son los personajes arquetípicos? Los personajes arquetípicos son aquellos personajes que van a convertirse en un modelo universal que perdura en el tiempo, que va a ser aceptado y va a ser imitado por los diferentes grupos humanos. Es decir, aquellos personajes que se van a convertir en un modelo a seguir y que siguen perviviendo hasta hoy en día. Nosotros, por ejemplo, tenemos personajes modelos ideales como el guerrero o el héroe de la época antigua, como por ejemplo Ulises o Aquiles o Eneas, ¿sí? Que son personajes que eran guerreros y que obviamente buscaban llevar su nombre a través de los tiempos. Eran personajes incorrompibles, eran personajes nobles, valientes, etcétera. Luego, esta tendencia va a ir cambiando y se va a transformar, por ejemplo, con los caballeros. Los caballeros van a ser aquellos personajes que van a tomar la batuta en lugar de los guerreros y los héroes. En el medievo, los caballeros más importantes como Lancelot, como Camelot, como Perceval, ¿sí? También van a ser modelos ideales a seguir por sus características como la lealtad, como la fidelidad, ¿sí? Y una moral intachable. Hay otros personajes como los personajes femeninos, como las mujeres, ¿sí? El modelo ideal, que en esa época las mujeres ideales, pues eran las mujeres sumisas, las mujeres trabajadoras, ¿sí? Que obviamente ha cambiado el paradigma en estas épocas. Y pues hay también personajes arquetípicos que no son como modelos a seguir, pero que siguen los patrones y que pues se siguen dando en esta época, como por ejemplo el personaje de Eva, la mujer, que va a hacer que Adán tome el fruto del árbol prohibido y obviamente lo va a corromper.
o la mujer, o por ejemplo el mito de Pandora, que es una jovencita a la cual le dan un cofre en donde guardan todas las calamidades del mundo y ella, curiosamente, la abre ese cofre y salen todas. O Pinocho, que es la figura de este niño que dice mentiras. Estos personajes arquetípicos son personajes estereotipados, se puede decir. Son personajes que ya sabes cómo van a actuar, que ya sabes cómo van a desenvolverse y que es muy fácil que la gente se empatice o que la gente entienda su manera de ser. La leyenda. La leyenda es totalmente diferente al mito. La leyenda y el mito se diferencian en que el mito, pues obviamente nos habla acerca de todas aquellas historias que explican el origen del mundo, mientras que vamos a ver que la leyenda se va a basar en hechos reales, ¿sí? Estos hechos que quizá pasaron, pero que se han transformado durante el tiempo porque han pasado de generación en generación. Los personajes de estas leyendas son seres reales, como por ejemplo personas en el Callejón del Beso, los enamorados, ¿sí? Pero también pueden ser seres mitológicos, ¿sí? Tal como por ejemplo un héroe, como un dios, como un semidios, o como el diablo, como un vampiro, como un hombre lobo, etcétera. Y que como les digo, se han ido alterando porque van de boca en boca. ¿Cuáles son las características de estas leyendas? Pues vamos a ver que la primera es que forma parte de la sapiencia popular, es decir, de la sabiduría de un pueblo. En vamos a ver reflejado todas las creencias de un pueblo, las aspiraciones de un pueblo y todas las características que va a tener ese pueblo. O sea, nosotros podemos ver a través de las leyendas de determinadas leyendas cómo pensaba un pueblo. Este tipo de leyendas van a sufrir alteraciones dependiendo del lugar y dependiendo del tiempo. Es decir, nosotros podemos ver diferentes versiones de una misma leyenda en diferentes países y en diferentes épocas. Obviamente las van a ir transformando, las van a ir evolucionando, les van a ir poniendo cosas más modernas, ¿sí? Y esto las va a ir enriqueciendo. La última característica es que va a proyectar un hecho social trascendente. Las leyendas hablan de hechos que han impactado a la sociedad, que le han causado algo, por ejemplo, una muerte o como por ejemplo algo asombroso, ¿sí? Vamos a hablar ahora específicamente de la leyenda antigua y la leyenda medieval. Como hemos dicho, la leyenda empieza de manera oral, pero cuando el hombre empieza a escribir, las leyendas empiezan a tornarse diferentes. Y una de esas es la leyenda medieval. En la leyenda medieval nosotros vamos a hablar acerca de que los personajes principales son los héroes o los caballeros. Estos caballeros van a representar una conducta intachable, ¿sí? Un código de moral también intachable y pues obviamente van a representar la honradez. De hecho, pues los caballeros tenían la premisa de por mi Dios, por mi rey y por mi amada. Y aunque sucediese cualquier tipo de cosas, siempre le debían honor y lealtad al rey.
En estos caballeros el tema es la búsqueda, como por ejemplo el caballero de Lancelot o de Perceval, ¿sí? Son caballeros en donde están en la búsqueda de algo. Generalmente, pues hay una situación que rodea a los relatos medievales, que es el famoso Santo Grial. Estas leyendas tienen un lenguaje superior o más elevado, a diferencia de las leyendas populares. Tienen un sentido simbólico que comparten, como por ejemplo con el mito, ¿sí? Y tienen una significación privilegiada producto de una ideología, que obviamente quienes van a entenderlo van a ser las personas que forman parte del colectivo donde se gestó la leyenda. Una de las características más importantes de la leyenda es que van a tener muchas versiones, las cuales se van a ir enriqueciendo conforme pasa el tiempo y dependiendo del lugar. Las leyendas medievales específicamente se agrupan en algo que se llama ciclos. El ciclo por ejemplo, el ciclo de los caballeros de la mesa redonda, en donde Lancelot, Camelot y Perceval pertenecen al ciclo del rey Arturo, porque obviamente todos pertenecían a esa época. Hay una gran diferencia entre un mito, una historia y una leyenda, ¿sí? Porque obviamente, como vemos, pues nosotros podemos confundirlos. ¿Cómo podemos diferenciarlas? Aquí hay una escala de puntaje en los cuales nos habla de si es un mito, una leyenda o una historia. Las historias que de 0 a 8 puntos son aquellas historias en donde los personajes son hijos de reyes o dioses, y estos a su vez también son producto del incesto o su madre es una virgen. Si tuviesen esa característica, nosotros entonces tendríamos de 0 a 8 puntos. Si aparte se intenta matarlo su progenitor, o sea, su padre o su madre, y es criado por otro, ahí aumenta el puntaje. Esos personajes en su desarrollo generalmente no se conocen sus datos de la infancia, o sea, ya aparecen cuando son adultos, y curiosamente la mayoría de ellos retornan a su reino. Se casan con la princesa, ya sea porque, pues que les vamos a dar la mano a quien logre esto. Y por azares del destino se convierten en rey. Si se cumple con estas características, van a tener de 9 a 13 puntos. Y por último, si ese personaje en su muerte, después de que reinó, bueno, acuérdense que se convirtió en rey, tuvo un reinado tranquilo, perdió el favor de los dioses o del pueblo por alguna situación que haya tenido, generalmente lo expulsan, muere misteriosamente y su cuerpo no es enterrado. Entonces ahí nosotros vamos a tener un puntaje de 21 puntos. Si tiene más de 10 puntos, entonces es un mito. Si tiene de 5 a 10 puntos, es decir, es mucho menor, está más apegado a la realidad, es una leyenda. Y si tiene menos de 5 atributos, entonces es una historia. ¿Qué quiere decir? Que entre más atributos tenga, más se va a acercar al mito. Entre menos puntajes tenga, se va a acercar más a la historia. Epopeya. ¿Qué es una epopeya? La palabra epopeya viene de epos, que significa discurso o verso, y de poiesis, que significa hacer. Es decir, es el relato que consiste en hacer un largo discurso de versos para celebrar las hazañas de los héroes. Estas obras
se van a caracterizar por ser muy amplias, ¿sí? Muy, muy largas, que de hecho esa característica la comparten con la novela. Se dividen en cantos o rapsodias, es decir, en partes escritas en verso, porque vamos a ver que la epopeya se escribe en verso. Y estos cantos o rapsodias eran cantados por unos individuos que se llamaban rapsodas, que eran unos poetas ambulantes que iban de lugar en lugar entonando estos poemas, estas hazañas heroicas a cambio de unas monedas. En estas historias el personaje principal es un héroe que tiene cualidades sobrehumanas, tanto físicas como morales, o sea, es muy bueno, es muy guapo, es muy fuerte, es muy valiente, ¿sí? Y esas características van a depender de, pues obviamente, de la época y del lugar, porque pues obviamente lo que era bueno o lo que era ideal o un modelo ideal en una época no lo es en otra, ¿sí? En una época a lo mejor ser valiente pues equivalía a morir en el campo de batalla, pero en otra época nosotros vamos a ver que eso va a cambiar y ser valiente más bien es velar por otros, etcétera. El tema generalmente es el origen de un pueblo o una región, como por ejemplo en el caso de la Ilíada, que es de Roma. También puede ser como temática algún momento de transición importante, como en el caso de la Ilíada y la Odisea. ¿Sí? En el caso de la Ilíada, pues obviamente nos habla acerca de un hecho histórico real que fue la guerra de Troya y cómo se dio esta guerra para quitarle la hegemonía a los troyanos o romanos del mar Mediterráneo. Los momentos o las partes en las que se divide la rapsodia son tres, la epopeya son tres. La proposición, que es el momento en el que se hace como una especie de introducción, se habla de el planteamiento del tema, se puede decir. La invocación, que se invocaba a las musas, oh canta, oh musa, al peli de Aquiles, y la narración, que es ya cuando te están contando esta historia. Estas historias no empezaban de manera normal, sino que empezaban in media res, es decir, empezaban ya comenzadas, como por ejemplo en el caso de la Ilíada, que va a comenzar ya en la guerra de Troya. Luego va a ser un recurso que se llama la analepsis para explicarnos, obviamente, cuál es el origen. Estas obras utilizaban un lenguaje ya sea popular o culto, dependiendo del momento. Recordemos que, por ejemplo, la primera lengua de la cultura occidental fue el griego, luego fue el latín, y el latín se dividía en dos tipos de latín, el latín culto y el latín vulgar. Entonces nosotros vamos a ver que en esa transición muchas de las obras están escritas en latín culto y otras en latín vulgar. La última característica que vamos a ver es que hay diferentes tipos de epopeyas, como son las epopeyas naturales o verdaderas, es decir, las que se dieron durante la época y cumplen las características que hemos dicho con anterioridad, como por ejemplo la Ilíada, la Odisea, que son griegas, la Eneida, que es romana, el Mahabharata y el Ramayana, que es hindú. Gracias.